¿sí? Lo que es la corriente eléctrica, la carga eléctrica del electrón, el voltaje, ¿sí? En este cálculo vectorial, por ejemplo, que una señal puede tener dirección, sentido, magnitud. ¿Sí? Entonces aquí es donde podemos empezar a asimilar esos conceptos y utilizarlos para nuestro provecho. Y esta materia también tiene su derivado en otras más subsecuentes, que sería el procesamiento digital de señales, o la codificación, o la criptografía, el encriptamiento, y la generación de códigos de señal. Tiene otras señales que se pueden derivar y otras señales, o bueno, otras materias que se pueden derivar de esta materia y otras materias que la originan. Sí, entonces, de eso se trataría. En términos más concretos, empezaríamos con el manejo de señales en el tiempo. Y como segundo punto, con el manejo de señales en frecuencia. Entonces aquí es donde nos viene a la mente que debemos de utilizar al final Fourier o el análisis de otro tipo de conversión, que también puede ser Laplace. Pero la primera aproximación podría ser en Fourier, en términos de Fourier. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario? Perdón, profe, yo quería preguntarle, ¿cuál dijo que eran los capítulos del libro con los que iba a basarse para el examen? Allá en el primer capítulo de la serie Shaw, en el primer capítulo vamos a empezar con lo que viene en la primera diapositiva. La primera diapositiva que vienen las propiedades de una señal en términos del tiempo. Vamos a empezar en lo relacionado a lo que es una señal, que es una señal par, impar. Después, que es una señal periódica, no periódica, ¿sí? Que es una señal este, comprimida, expandida, que es lo que vamos a ir viendo apenas. Pero en concreto es lo que viene en la primera diapositiva. Todo lo que vayamos viendo está relacionado a las diapositivas que le estoy enviando, y todos esos temas son los que estaríamos resolviendo en el libro de la serie Shaw. Pero ahorita es conforme vayamos avanzando. Ok, muchísimas gracias. Sí. Hola, profesor, buenas, disculpe, yo tengo una duda. Sí, ¿Usted nos va a decir qué problemas resolver del libro? ¿Nos los va a sí, indicar por medio de Classroom o cómo? sí, así es. Esos problemas los estaría asignando en términos de nuevas tareas. Y, Ok. y lo resuelven a mano, y de preferencia que sea legible, o que sí se pueda, que no esté sombreado, y la impresión que sea entendible. Ok, se Y, va a realizar a mano, se toma foto y se sube, ok. sí, exacto. Sí, Ok, gracias, profesor. sí, gracias, ¿verdad? Sí, entonces todos estamos bien. Sí, profe. Ok, Sí, profe. Sí, sí. entonces vamos a empezar a analizar lo que es la primera diapositiva, la que les acabo de enviar. Ahí están viendo esta pantalla. Sí. 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 Es la misma que les envié, pero vamos a analizar de lo que se trataría. Entonces aquí ya les he comentado en todo esto que hemos estado platicando, es lo que se trataría.
Entonces vamos a empezar de una forma más exacta de lo que es una señal. En su definición dice que una señal es una función de una o más variables que contienen información acerca de la naturaleza y que esa señal en la vida práctica puede ser cualquier señal que se percibe en el medio ambiente, como por ejemplo lo que percibe un sensor acústico, un sensor de temperatura, o lo que es un micrófono, un, un, es- un- un sistema de aterrizaje en la que mide la altitud o la altura. Puede ser una secuencia de imágenes como de un video, todo lo que podamos percibir y plasmar a través de una función, que sería una ecuación, eso sería una señal. ¿Sí? Es decir, pues es desde algo que se perciba cómo varía hasta algo que no tenga un comportamiento, un comportamiento bien definido, como una señal aleatoria o un ruido. Eso también sería una señal. ¿Sí? Entonces, una señal también lo podemos llamar como como patrón. ¿Sí? Sí, puede ser un patrón de voz, un patrón de una imagen, un patrón de temperaturas, un patrón de la variación de la bolsa de valores, un patrón de lo que ahorita está de crecimiento de enfermedades, de infecciones, ¿no? Del COVID, y un patrón de lo que es el crecimiento bacteriológico y de cómo se va acelerando la infección del cuerpo, y un sistema de, de transporte de voltaje, de corriente, y, de un sensor de un electroencefalograma. También es un generador de señales que les llamaríamos señales biológicas. El de la presión arterial. Es decir, podemos darle nombre a esas señales de acuerdo a su naturaleza, como aquí se observa, biológicas o financieras. También puede haber señales que reciben otro nombre, que iremos definiendo poco a poco: continuas, discretas, analógicas, digitales, complejas, aleatorias, pares, periódicas. Todas esas son las que estaríamos viendo en el primer capítulo del libro. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo entendemos una señal matemáticamente? Matemáticamente este sería nuestro primer contacto. Ahí estamos viendo que de acuerdo a la definición, una señal es una función. Pues, en cálculo algebraico, ¿sí? O en cálculo vectorial, de acuerdo a la notación que ya venimos manejando, o en la definición física de lo que es la velocidad de aceleración, todo eso son funciones. Entonces es retomando eso que podemos darnos cuenta hasta este momento, eso le vamos a dar el nombre dentro de nuestra materia como señal. Y una señal es una función en términos de una variable que simplemente es el tiempo.
aunque puede estar dependiendo de un segundo tiempo o un tercer tiempo, es decir, como una unión de varias señales, como en la vida práctica podríamos imaginar que las señales que se capturan de los sensores de terremotos, ¿no? Que están en diferentes puntos de las costas. Todos esos sensores que están colocados en diferentes puntos, pues traen una superposición de señales en diferentes tiempos. ¿Sí? Entonces, simplemente en términos de una constante del tiempo le vamos a llamar t, y en función de esa t va a haber una x, y todo esto le vamos a dar el nombre de señal. Algo particular que debemos de recordar es que la señal siempre va a estar anotada algebraicamente con paréntesis. ¿Sí? Entonces, por eso que aquí vemos x, paréntesis t. Siempre debemos de empezar por anotar una señal de esa forma. ¿Sí? Y la señal puede ser continua si está definida en todo instante del tiempo. Y esa señal continua es la que vemos gráficamente aquí en este primer dibujito, que está respecto a un sistema de referencias XY. No es que confundimos acá, porque lo que está en el eje vertical estamos acostumbrados a nombrarlos como Y, ¿no? En el eje de ordenadas y abscisas. La de ordenada X y abscisa Y, XY. Pero aquí en términos de señales, como X siempre va a representar una señal generalizada, entonces podríamos interpretarla así en el eje Y. Finalmente, este es un resultado, o es una magnitud. Entonces podríamos imaginar que es lo mismo que Y. X de t es la función que resulta, y que ese resultado podríamos encajarlo, que es el valor Y. Entonces, por cada instante del tiempo hay un punto en el eje Y. Es decir, X en el punto 0 es esta intersección. X en el punto antes de t es más o menos por el pico de la señal. ¿Sí? Es una línea continua. Esta continuidad es lo que le da el nombre de precisamente señal continua. Y continua significa que es una señal que tiene un conjunto infinito de puntos. Es decir, no hay un valor exacto para acá para decir 0.00001 o 0.9 o 1. Es decir, para cualquier valor posible de t, hay un valor de la señal, un valor en X. ¿Sí? Esa infinidad de puntos es lo que hace que se le dé el nombre de señal continua. ¿Sí? Entonces, todas las señales que percibimos a primera instancia desde la naturaleza son continuas. ¿Sí? La voz, el oído, siempre perciben señales continuas. Ya cuando las transformamos al medio computacional, siempre van a ser discretas. Todo lo que está en la computadora va a ser discreto. Sí, entonces, en el mundo analógico o en el mundo real, lo que se percibe es, por ejemplo, voltaje, corriente, presión, la temperatura, la velocidad, etc. Todo eso son señales continuas. Entonces, lo que surge como consecuencia de una señal continua es la señal discreta. Por discreto, ¿qué entendemos? Algo que está definido a intervalos enteros, en donde ese dominio me lo dicta la n. Recuerden que una señal es una función. Entonces, aquí el tiempo es en función de n. Nada más que para diferenciarlo del tiempo continuo del discreto, de forma estandarizada, en la mayoría de la literatura siempre va a poner n, para indicar que esta n va a ser
tiempo en el instante 1, 2, 3, 4 y así hasta cualquier n entero. Entonces, esta función también va a tener un valor en el eje vertical. Este valor va a ser en el instante preciso de tiempo, en el instante exacto. En 0 tengo x0. En el tiempo 1 tengo x de 1. En el tiempo 2 tengo lo que me dicta la función de x en 2. Y así, cualquier función representada en términos del tiempo discreto va a obtener en su evaluación un valor resultante que sería la amplitud de esta señal, que es lo que está en el eje vertical. Sí, hasta aquí no sé si me estoy explicando o hay alguna duda, algo que aclarar. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Nada más Sí. una cosa, Bueno, entonces las seguimos, ¿no? señales continuas Sí. sí se representan entre paréntesis y las discretas entre ese corchete. Ok. Sí, exacto. De aquí en adelante, siempre, siempre, siempre. Es decir, en el examen, si nos referimos a una señal continua, se va a asumir que van a utilizar paréntesis para las continuas y discretas con corchetes. Y ahí va a empezar la definición de nuestra materia. Corchetes, discretas y paréntesis, ya sabemos. ¿Sale? Esto es una forma estandarizada. En todos los contenidos bibliográficos, en todos los libros de señales, o en los que se refiere a los tipos de señales, así lo anotan, con corchetes y paréntesis. ¿Vale? Gráficamente, como les mencionaba hace un rato, la consecuencia de una va a estar relacionada de la siguiente manera. La discreta resulta del efecto de obtener los puntos de muestras de la señal continua. La imagen que está a la izquierda es la señal continua y la que está en la parte superior a la derecha es la señal discreta. Y que son el mismo tipo de señal, nada más que con menos puntos en la señal discreta. Y abajo vemos que es la misma en términos de la envolvente. Siempre sigue el mismo camino. Nada más que los rojos tendrían menos puntos. Sí, es decir, es como cuando tenemos una señal de audio en su formato original y la comprimimos a un formato MP5 o MP3. MP3 y MP5 tienen una definición compacta de audio, tienen menos muestras, pero como es el oído humano el que interpreta esos efectos, es imperceptible y captura la misma música o el mismo sonido. Entonces es la misma señal, pero con menos puntos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Okay. Entonces, Entonces, nada más para aclarar, perdón que le interrumpa, sí, ¿la claro señal que sí. envolvente es el resultado del muestreo de la señal continua o esa era la Eh, discreta? eh, eh, sí, se puede decir que es el resultado. Es el resultado de las muestras.
¿sí? Ah, ok. Esa envolvente representaría la misma forma de la señal original, pero esa envolvente exactamente en cada uno de los puntos forma una señal derivada, una señal con menos puntos. Ah, ok. Gracias. Sí, está. Ya está. Entonces, dependiendo de la naturaleza, también las señales discretas pueden ser las señales biológicas, como hace un rato les comentaba, y son discretas porque, por ejemplo, el ADN tiene un número finito de cromosomas, en donde cada cromosoma es indivisible, es decir, los genes X, Y son indivisibles y siempre hay un número finito en la cadena de ADN o en el crecimiento de las bacterias, en donde una bacteria no se puede dividir más allá y por lo tanto cuando crece una infección lo crece en términos del número entero de bacterias. Como lo que les comentaba hace un rato, el conteo poblacional, ¿no? Que ese conteo puede estar en términos de infecciones o en términos de nacimientos. Eso también sería una señal discreta. ¿Sí? Entonces, muchas de otras señales creadas por el hombre también este, pueden ser discretas en términos de los días cotizados en la bolsa. Entonces, cada día llega y se contabiliza y siempre vamos a contar números enteros. Así también en el tiempo, que pueden ser hasta milisegundos, microsegundos o nanosegundos, eso sigue siendo tiempo entero. Entonces seguiría siendo señal discreta. Las imágenes, que no se diga porque los píxeles siempre son un número entero, seguirían siendo discretas. Entonces, como conclusión, ¿por qué sería discreta en el tiempo? Pues porque pueden ser procesadas por las computadoras digitales. Todo lo que está almacenado en una computadora es discreto. Entonces, otro nombre que le vamos a llamar analógica es la señal continua. Sí, con la particularidad de que si esta señal puede tomar cualquier valor en un intervalo continuo, se denomina analógica. Es decir, hace un rato les comentaba de la señal que puede tener un valor en .001, .0000, una aproximación alrededor de cero, ¿sí? O una aproximación alrededor de un valor grande que parezca continuo en cualquier tiempo, se llamaría señal analógica. Recibe el nombre de señal analógica. Entonces, muchas de las ocasiones seguiríamos dando este nombre a todo lo que sea continuo como analógico. ¿Listo? Y una señal también puede ser, una señal discreta puede ser digital cuando pueda tomar únicamente valores finitos de valores. Es decir, valores en cualquier muestra entera. Se llamará señal digital. Es decir, una señal cuadrada, un tren de pulso, seguiría siendo digital, ¿no? Porque el valor finito discreto nada más sería 0, 1, 0, 1, como una variación continua.
como un tren. Eso seguiría siendo digital. Más adelante, en teoría de códigos, pueden ver diferentes tipos de señales digitales con combinaciones de esos pulsos enteros finitos. Entonces, eso estaría dentro de la materia de codificación. Entonces, van a ver que hay diferentes tipos de codificación digital. Entonces, también hay códigos analógicos, pero nada más por darles la idea, más adelante recibirían el nombre de códigos digitales, porque tienen un número finito de valores. ¿Sí? Entonces, para darse una idea, todo lo que sea infinito, simplemente les llamamos analógico, ¿no? Y todo lo que sea finito, le podríamos llamar digital. Sería como una definición para recordar. Entonces, otro nombre de las señales, en términos matemáticos, son las señales reales. ¿Sí? En cálculo complejo, la J o el número imaginario me va a definir otro tipo de señal, que es la señal compleja, números imaginarios. También hay otro tipo de señales que son las determinísticas y las señales aleatorias. ¿Sí? En donde las determinísticas, como propiamente la palabra lo dice, es algo que está determinado bien, de una forma bien definida. Y por lo tanto tiene una ecuación que se pueda modelar. Y una señal aleatoria es algo que no se pueda modelar tan fácilmente, pero que sí sería posible en términos de la probabilidad. Algo que es aleatorio como es el ruido. Se puede modelar el ruido. Entonces esos términos podrían ser en términos de la variancia, del momento inicial, de todos los momentos. La media aritmética, todo eso es lo que se puede modelar en términos de una señal aleatoria. Otra definición es lo que es una señal par e impar. Gráficamente, por señal par, podemos ver, si siguen viendo la misma pantalla, la de la señal par. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, señal par, gráficamente podemos entenderla aquella que tiene un reflejo, aquella que es idéntica alrededor de un punto de referencia, que es el eje coordenado, alrededor de eje vertical como referencia. Si tiene un reflejo en este punto de referencia, diríamos que es una señal par, que tiene paridad, tiene así que su par, ¿no? Tiene su parte idéntica, su parte par, o su gemelo, ¿no? Como dos personas que son idénticas, entonces son pares. ¿Sí? Y una señal que es impar es aquella que es idéntica, pero con signo opuesto. ¿Sí? Gráficamente es aquella que se refleja en sentido inverso, es como un espejo alrededor del eje vertical, pero hacia abajo. Matemáticamente, la señal se describe en términos de la función x de t es lo mismo que x de menos t, es decir, de acuerdo al sistema de referencia, lo que está a la derecha es lo mismo que lo de la izquierda, ¿sí? En donde el signo negativo indica que estamos tomando como referencia el eje vertical.
Y la igualdad es que son los mismos puntos de la señal, los mismos valores para cada función, ¿sí? En donde la función es la forma de la señal, la forma que está en, en el primer cuadrante es la misma que está en el cuarto cuadrante, en el último cuadrante, son la misma señal. Por señal impar de, de la notación matemática, podemos definir que la señal que está en el primer cuadrante es la misma señal que está a la izquierda, por eso es que se anota como x de menos t, pero con signo negativo, o sea, inversa. Y esta definición algebraica me indica que estoy describiendo una señal impar. Esta definición en el texto es en términos de una señal continua. Una señal continua. Y la que está anotada aquí en el pie de cada gráfica es una señal discreta. Ya está. Entonces, complementando un poco, estas serían señales continuas. Pero si aquí sigo dibujando la periodicidad, es decir, sigo, sigo dibujando la línea de la forma de la señal, y aquí indico que el tiempo es infinito, con una aproximación cuando t tiende al infinito, esa señal le daría el nombre de señal analógica. Entonces, así como está anotada, como termina en este punto, después de cero termina, tiene un fin y ya no continúa la señal. A esta señal le puedo dar el nombre de señal continua, porque es continua en cada uno de los puntos de la forma de la función. Es decir, para cualquier aproximación, por pequeñísima que sea, alrededor de cero, tiene una definición de función. Muy bien, entonces, ahora una señal par. Recordando que esto es paridad y esto es imparidad. Entonces, la conclusión es que cualquier tipo de señal siempre va a estar compuesta de una componente par y una impar. Es decir, puede resultar de una superposición de dos tipos de señales, par e impar. Y esa señal es cualquier señal generalizada que está en términos de x de t, en donde la parte par matemáticamente es esta forma de función y la parte impar es una superposición de esta suma. Y aquí pueden observar, a ver, si sumo la parte par con la impar, me tiene que dar x de t, y sí, es verdad, porque x de t se cancelaría sumando con menos x de menos t. Los segundos términos siempre se van a cancelar, y si sumo mitad con mitad, me resultaría un entero que es la señal x de t. Sí, entonces esta definición se tiene que cumplir siempre. Ya está. ¿Y esto para qué me serviría? Entonces ahorita nada más para guardarlo dentro de nuestro historial. Es que cuando lleguemos en términos del análisis de Fourier, este concepto me puede ayudar a simplificar muchas expresiones de cálculos, donde puedo llegar a identificar inmediatamente, por ejemplo, la señal seno.
si es señal seno, entonces va a tener puras componentes que voy a calcular en la frecuencia par. Si es coseno, allá puedo identificar que únicamente va a tener componente, bueno, seno impar y coseno par, nada más para recordar un poquito, o para guardar en la historia. Sí, pero entonces, como conclusión, la señal siempre va a tener las dos componentes, la par y la impar, en términos continuos, igual en términos discretos. Gráficamente aquí podemos observar esta señal discreta. La misma notación se puede llevar a cabo para la señal discreta, nada más que aquí no se está anotando, pero aquí sería, en lugar de corchetes para toda esta notación, en donde veamos paréntesis, si sustituimos simplemente por X corchetes de N, en donde X de N, en términos discretos, sería, por ejemplo, 1 para cuando N es mayor o igual que 0, y 0 para cuando N es menor que 1. Entonces, si esta señal discreta la represento así, tendrá su componente par impar. ¿Sí? ¿Cuál sería? Bueno, la que está abajo en la parte media sería la señal con componente par. Y la que está hasta la parte inferior sería la señal impar. Que si sumo cada uno de los puntos empalmados, exactamente 0 con 0, me daría en el punto 0 el primer punto que está arriba. Las dos señales inferiores las sigo sumando, empatando 1 con 1. Un medio, mejor dicho, con un medio, me daría este segundo punto de la parte superior. Y así para cualquier valor empalmado de las dos señales que están abajo, punto con punto, me daría la señal que está arriba, porque estoy definiendo su paridad. Y la señal resultante pues es la que está resultando aquí arriba, y inmediatamente vemos que el plano en el cuarto cuadrante siempre se van a restar estos puntos positivos con negativos, y estos son ceros, son los puntitos que se anotan acá, pero que se hacen cero. O sea que sí existen, pero son cero. Estas señales, aunque por decir son cero, no representan nada, no significa que no las vayamos a anotar. Sí se deben de anotar, porque si no se colocan los puntitos, estamos indicando que esta señal tiene otra duración. Si aquí por algún error no colocamos los puntitos, diríamos que esta señal tiene una duración de de un periodo de 3. Pero si anoto el punto, aunque sea 0, desde -3, estoy indicando que tiene una duración de 6. Entonces sí es importante anotarlas. ¿Sí? Otra definición de lo que es en el tiempo periódico es cuando tengo por decir esta señal, la señal senoidal. ¿Sí? Esta señal ya sabemos que a simple vista es periódica, ¿no? Y que en la materia de física pues ya nos indicaron que el periodo se calcula como, como 2pi sobre t. O gráficamente, en forma de simulación, ya sé que es la distancia que hay desde pico a otro pico. De pico a pico es el periodo. Entonces, ese periodo
es el que en forma de ecuación lo indicamos acá en esta diapositiva. Es una T, es una constante. Ya sabemos que cualquier valor mayúsculo de literal representa una constante o un desplazamiento para nuestra señal. Es decir, ¿cómo describimos esta notación? Cualquier función generalizada de señal que se desplaza a una constante t, si la misma forma resulta ser igual, aunque sea desplazada a un valor t, esa señal le damos el nombre de señal periódica. Es decir, aquí en esta señal, en esta forma de onda de la señal senoidal, esta envolvente que es la forma de la señal, esa función evaluada exactamente en los valores múltiplos de pi, representarían los mismos picos. ¿Sí? Que la forma de la función siempre es, como aquí se observa, a la misma amplitud. Este pico que representa la forma de la función de la señal evaluada, siempre va a ser la misma A de punto a punto. Entonces, por eso es que aquí anotamos esta definición. La forma de la señal es la misma para cualquier desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ese desplazamiento está en referencia de un sistema de coordenadas, en donde estas coordenadas pues es lo que ya estamos familiarizados con el eje X y Y, o lo que es el tiempo y la forma de la señal en el eje Y. Entonces es la descripción que podemos dar para cuando es periódica. Entonces, si hay señales periódicas, cuando no cumplen con esta descripción de que la forma no coincide, la forma de la señal no coincide para cada desplazamiento, eso significa que la señal es no periódica. Cuando esto no es una igualdad, bueno, aquí algebraicamente esto tendría que ser una desigualdad. ¿Sí? Aquí nada más hay que recordar en la diapositiva que esto es una desigualdad. Cuando, bueno, o cuando aquí lo estamos definiendo, cuando no cumple con la igualdad, es lo mismo. Sí, entonces, de la misma idea de la materia de física, ya ven que cuando se vio el movimiento armónico con el péndulo, por ejemplo, se definió que tenía una frecuencia y un periodo, ¿no? Y esa frecuencia puede ser la frecuencia en hertz o una frecuencia en radianes, ¿no? O se pueden convertir de una a otra. MATLAB, por mencionarlo, siempre va a manejar esta frecuencia, la frecuencia en radianes. Sí. Algebraicamente, la omega minúscula es la frecuencia en radianes y la F es la frecuencia en hertz. Esta es la misma definición de la señal periódica cuando la señal es discreta. Sí, hasta aquí no sé si hay alguna duda. No, profesor. ¿No? Todo bien, profe. Bueno, entonces yo creo que lo conveniente para no empezar a saturar de información es que le empiecen a echar una leída a estos temas para que lo vayan asimilando más hasta este punto de lo que es una señal periódica
y complementen con lo que viene en el libro. Empiecen a echarle un ojo al libro de la serie de Shaun y el primer capítulo del libro de Kamen para empezar a adentrarnos. Sí, profesor. ¿Está bien? Estoy bien, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, así lo hacemos poco a poco, vamos a ir avanzando en más problemas y estén pendientes en los problemas relacionados que les indique para que puedan irlo subiendo en el Classroom. Están revisando continuamente. Bueno, ahorita al momento todavía no salen problemas, pero vamos a empezar en la próxima clase con el libro de la serie Shaun. Ahí vamos a empezar a analizar los que tienen solución y proponemos los que ya puedan resolver. Hasta el momento, ahí vamos entonces. Ok, bien, profesor. ¿Está bien? Bueno, Entonces ya sería todo por hoy, profe. sí, es todo. Si no hay otra duda, hasta ahí le dejamos y nos vemos en la próxima. Ok, profesor, gracias. Gracias, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Adiós. Hasta luego.